Hola, ¿qué tal? Mando saludo a todos los que están viendo este video. Gracias, Regis, por invitarme por segunda vez a este congreso de BRAMEC. Me quiero presentar, soy Rubén Ortiz, licenciado en Filosofía, instructor de Qigong, Tai Chi y terapeuta en medicina tradicional china. Bien, la charla de hoy va a ser acerca de la órbita microcósmica, que es una práctica antigua que surge de el paisaje interior del cuerpo, ¿sí? Reflejado en los mapas del cuerpo antiguos, en la búsqueda de la longevidad, de la salud, de la vitalidad. Y bueno, voy a hablar brevemente de cómo evoluciona eso. Voy a describir, digamos, propiamente la órbita y sus funciones, sus objetivos. Y hacia el final, para cómo lo usaríamos a esta práctica del Qigong en la terapia acupuntural. O sea, cómo podemos usarla para la salud. Doy algunos ejemplos hacia el final de la charla, cómo lo haríamos, como también la técnica de punturar. Ok. También quiero contarles que me inicié en las prácticas taoístas en la escuela Qiliang, bajo la guía de Augusto Alcalde, Yuan Chue fue el maestro chino que trajo esta escuela a Sudamérica. Esta escuela fue budista y taoísta, que es algo de lo que voy a hablar. Esta fusión se comienza a dar en la dinastía Song, después del 1000 después de Cristo, donde las grandes corrientes del pensamiento chino, el taoísmo, el budismo, el confucianismo, se comienzan a fusionar y generar grandes escuelas. Bien, también quiero decirle que me formé también en el Centro INVI, una escuela internacional eh, liderada por Oleg Cherny, y que tiene un libro escrito acerca de la órbita microcósmica, y la cercanía de Rusia y China le permitió viajar mucho a China, conocer maestros taoístas. Ok, bien, luego de esta pequeña presentación, vamos al PowerPoint. Allí. Ok. Bueno, ahí está el nombre, el director de la Escuela Dragón de Nube, la Escuela Yulong. Es una escuela que abarca, digamos, la cultura china, la filosofía o el pensamiento chino, la medicina tradicional china, eh, las artes alquímicas, la alquimia taoísta, el Daoín, el Tai Chi Chuan, el Bao Shan. Ok, vamos a partir de acá, que este es el Nei Chin Tu, ¿sí? Es un mapa del paisaje interior al cual todos los meditantes antiguos, modernos, todos confluimos ahí en estas imágenes. Estas imágenes o estos mapas comienzan a desarrollarse en la dinastía Tang y la dinastía Song.
obviamente toman su influencia de más antiguo, ¿no? La dinastía Han, la dinastía Qin, ¿sí? 200 antes de Cristo hasta casi 400 después de Cristo. ¿Qué es lo que encontramos acá en el Nein Tum? Fundamentalmente lo que voy a señalar son los grandes colectores del Yin y el Yang. El colector del Yin, el Renmai, el colector del Yang, el Umai. Pero también están representados los órganos, ¿sí? Los Sanfu, y aspectos espirituales, o sí, espíritus que viven en el interior del cuerpo. La gran diferencia con Occidente es que en Occidente vemos el camino de un alma, ¿no? De la psique, tanto en la tradición griega como en la tradición latina y judeocristiana. Pero en cambio en la tradición taoísta tenemos 5 espíritus, 5 almas. Esa riqueza, esa diversidad hace muy particular este paisaje interior. Bien, vamos a encontrar el espíritu del vaso, el espíritu del corazón, acá arriba el ermitaño, etc. El Dumai, que es un meridiano que circula por la parte posterior del cuerpo, en la columna, está representado, ¿cierto?, por esta línea azul. Y acá al frente vemos es como un arco iris. Estas líneas, que son 5, que representan los 5 elementos, también representan el Dumai y el Renmai. En el mapa es complejo, me voy a detener solamente en que indicar que acá en la parte inferior está el agua, hay como un lago, un mar, que representa el Qin. Y ese Qin es como la sustancia fundamental, ¿no? O la esencia, o la vitalidad, que es un ingrediente básico de la alquimia taoísta, que ahora voy a explicar un poquito más sobre eso, pero esa agua va a invertir su curso, porque esa agua nutre la sexualidad, la sangre menstrual en la mujer y el semen en el hombre. Invertir el curso del agua subiendo por el canal Dumai. Ok, esta órbita microcósmica, que es de la cual vamos a hablar, acá tiene el nombre, Xiao es pequeño, Shou, Tian, también se le llama pequeña órbita celestial, representa una órbita dentro del microcósmico, pero que emula a las órbitas del macrocósmico, las órbitas de los planetas, ¿sí? Que los chinos, la astronomía china descubrió y que nosotros conocemos bien, esas órbitas elípticas, ¿sí? Los movimientos de los planetas alrededor del Sol, los satélites alrededor de los planetas, etc. Y esta concepción de que China, ¿no? de que nosotros, el ser humano participa del universo, está conectado al universo, el cielo y la tierra, y que también estamos conectados con esos movimientos y estamos regulados por los mismos procesos, ¿no? Procesos de yin y yang. Y ese proceso de yin y yang se ve representado por esta circulación de
los meridianos Yang, Dumai, el meridiano Yin, Renmai. Okay. Bien, acá tenemos otro Neichitu con algunas variantes. Hay varios textos. Y estas técnicas, que es la órbita microcósmica, se va a desarrollar en algo que se llama Neidam. Neidam es la meditación interna, Nei interno, ¿no? El primer paso de la meditación interna es el desbloqueo de los meridianos, ¿sí? O sea, liberar la circulación de las sustancias básicas que transporta los meridianos. También podemos incluir la sangre, ¿sí? Porque sabemos que los meridianos, por algunos circula más sangre y por otros circula más chi. Pero en el trabajo del Qigong, del Neidam, fundamentalmente nos referimos a estas sustancias, ¿no? Qin, Qi, Shen. Bien, como decía anteriormente, los planetas describen órbitas, y en el microcósmico, el universo microcósmico también hay órbitas. Si todo fuera natural, si la existencia del hombre fuera perfecta en todos los tiempos, estos movimientos no tendrían obstáculos. Y el hombre en realidad sería longevo, al menos entre 100 y 120 años. Estas prácticas aparecen fundamentalmente porque eso no ocurre. Hay obstrucciones en estos dos grandes canales y se han acentuado en la época moderna. ¿Cuáles son esas obstrucciones? Primero tenemos que señalar, especialmente en la columna, en el vaso gobernador, las posturas corporales que adoptamos. Las posturas sedentes, mucho tiempo sentado, el transporte, los autos, el subte, los colectivos, después estar sentado en la computadora, frente a la computadora, etc. Hace que hay tres lugares en los cuales sufren, ¿sí? Son la zona lumbar, que es justamente que sostiene todo el peso del tronco, y esta zona lumbar, cuando se arquea demasiado, o sea, se aplastan los discos, etc. Pero fundamentalmente producen un bloqueo de la circulación. También emociones como el miedo, la inseguridad, pueden generarlo. Otra zona de bloqueo importante es la zona cervical, la ansiedad, el estrés, la agresividad, pero también la postura, ¿no? El estar con el cuello hacia arriba, ¿sí? Acentúa el arco y hace que el chi no descienda. ¿Sí? Fíjense, solo una sola actitud de meter el metón hacia adentro hace que se comunique el Tumai con el Rinmai y se restaure la circulación. Otra área de bloqueo importante es la zona dorsal, donde suele aparecer una convexidad, una cifosis. Esa cifosis va a afectar mucho a la inmunología, al sistema respiratorio. Entonces, mis maestros me aconsejaban mucho empujar ahí desde la cesta dorsal hacia adelante para siempre mantener activo un centro que se llama Lingtang. La polución
especialmente en las zonas urbanas de alta densidad, hacen de que haya un chi tóxico. La alimentación hace que generemos patógenos internos, o sea, la alimentación incorrecta, muy grasosa, muy húmeda, o que genere calor y acidez. Entonces esos patógenos interiores van a circular por los meridianos y los van a obstruir. Ok. También quiero decir que podemos ver acá, metafóricamente, también el movimiento del Qin hacia arriba, hacia lo alto, estas montañas son las montañas de Kunlun, representan el ascenso del ser humano. El Qin es un regalo del Tao. ¿Sí? El Qin está leyendo toda la información del genoma, pero también está nuestra vocación, también está la potencialidad de nuestras capacidades. Y el Qin es justamente el que nos permite el desarrollo, también el gozo de la vida en aquello a lo cual nosotros nos dediquemos. Y obviamente ese camino del Qin hacia el espíritu, hacia su transformación final, hacia la conexión con el Tao, muestra el camino del ser humano. ¿Sí? Propiamente esta órbita también, y la columna vertebral, significa nuestro camino y nuestros vaivenes, nuestros tropiezos. Okay. Bien. El Neidan, que es esta meditación, por así decir, moderna, porque está muy desarrollada y ya muchos maestros chinos la han difundido en el mundo, en Occidente, alcanza su desarrollo en la dinastía Song, que le voy a decir acá, el 960 y 1279 después de Cristo. Pero se conecta, ¿no? Obviamente con los inicios de la primera dinastía, la dinastía Han y la dinastía Qin. ¿Sí? El Neidan surge de una corriente que al principio a esto le llamaban Jiangshen. Jiangshen quiere decir cultivar la vida, la longevidad, ¿no? Y promover la circulación del Qi, que son conceptos que se adoptan en la idea del Qigong, que es una palabra moderna. Obviamente también hay que tener en cuenta que al principio en la dinastía Han hubo un Huaidan, un camino externo, en la cual se buscó la longevidad, la inmortalidad, pero a través de tomar, los maestros buscaban construir un elixir y que tenía ingredientes que podían ser tóxicos, como el mercurio, el cinabrio. Y eso tenía toda una transformación, un proceso. Inclusive los alquimistas debían retirarse a lugares silenciosos y privados del pensamiento humano común para poder construir estas fórmulas. Y a su vez el cuerpo de aquellos que tomaban esta fórmula debía estar muy preparado. Y de hecho la mayoría murieron. ¿Sí? Aparentemente solo algunos pudieron sobrevivir a estos elixires tóxicos. Y eso, a través de estos fracasos, de estas muertes, se fue dejando de lado, porque descubrieron que en el interior del cuerpo están estas sustancias fundamentales, que están en todo el cosmos, ¿no? Que son el Qin, el Qi y el Shan, que son los Samba.
los tres tesoros. De todos modos, esta idea original del elixir dorado, del Huairán, el camino o la alquimia externa, va a ser incorporado en 2 vías en el Neidam. Esas 2 vías son una en donde el elixir dorado, según lo dice Liu Jinming, que es un maestro del siglo XVIII después de Cristo, es nuestra propia naturaleza esencial, la fuente, el Tao, eso que compartimos con el universo, compartimos con todos los seres. Esa naturaleza uno se conecta con esa a través del retorno. Chuang Tzu da algunas pistas de cómo caminar sobre eso, y era un poco calmar la mente, hacer que los sentidos vuelvan hacia nuestro interior, ¿sí? Y seguir la respiración, y que el libre fluir de la respiración se expanda hacia el confín del universo y retorne hacia nosotros. En esa ola, en ese movimiento de la respiración, enfocados en esa respiración, es el camino del retorno, abandonando el juicio, el pensamiento, dejando que todas las imágenes y sonidos vuelvan a la interioridad. Bien, ese camino es el Neidam, que se desarrolló más que todo en el norte, en la escuela norteña vamos a dar un ejemplo, que es la escuela de la realidad completa. Y el Neidam que desarrolló en el sur, en la dinastía Song, Chan Baoduan, sería esta vía, ¿no? Que se llama Chanxing, en donde estos 3 componentes son ingredientes de la alquimia taoísta. Y si bien es un proceso que que se desarrolla completamente en una sola práctica, pero que el proceso, el desarrollo completo, hasta la madurez del practicante, ahí está esa completa unidad con la totalidad, se puede hablar de 3 etapas. ¿Sí? La primera etapa es refinar el Qing, se le puede traducir como esencia o vitalidad, en Qi. ¿Sí? La segunda etapa es refinar ese Qi para transmutarlo en espíritu. Y la tercera etapa es refinar el espíritu para retornar al Tao. Sería la última etapa. Entonces, en la escuela sureña, cuyo fundador es Chan Baoduan, confluyen también la del norte. ¿Sí? Toda la primera etapa va a ser un trabajo alquímico, con los ingredientes energéticos y con el cuerpo mismo. Y hacia el final se confluye con las ideas del norte, ¿no? La meditación más sedente, que sería esta etapa, ¿no? Refinar el espíritu para retornar al Tao. Bien. Hay esta órbita microcósmica, si bien tiene una localización espacial, también está relacionado con la temporalidad.
¿sí? Y esta idea del tiempo de los chinos, que es circular, el retorno, ¿no? Así como el movimiento del Tao es circular, ¿sí? Avanza, ¿sí? Llega hasta los confines y después retorna. Como dicen algunos textos taoístas, inclusive el Tao de Ching. Entonces, en ese movimiento de retorno, en ese tiempo cíclico, que es el tiempo de las estaciones, ¿sí? Que nosotros sabemos porque cuando tenemos experiencia, sabemos que hay una época de frío, una primavera, un verano, un otoño, etc. Y ese movimiento cíclico de retorno tiene mucho que ver con los inicios de la cultura taoísta, eh, las culturas agrícolas, las culturas rurales. Un poco diferente al tiempo de Occidente, que es un tiempo lineal, un poco determinado por la cultura cristiana, esto de que del advenimiento del Mesías, ¿no? Que hay una proyección hacia el futuro, hay un juicio final, etc. ¿Sí? Nosotros, esa idea, esa temporalidad proyectada hacia el futuro, le da al tiempo occidental una aceleración que no era necesaria en el tiempo del retorno, ¿no? Nietzsche le va a llamar el mito del eterno retorno. Bueno, en ese tiempo cíclico, la órbita microcósmica, siguiendo las leyes de Yin y Yang, específicamente la ley de crecimiento y decrecimiento, va a seguir las horas, ¿sí? Y en ese seguir las horas, voy a poner, en ese seguir las horas, vamos a cumplir con el Yin Yang. Van a ver que eso va a estar relacionado con los centros energéticos, ¿sí? Fíjense, en la base de la circulación, que podría ser el perineo, que es el punto más, el centro más yin del Red Mind, Hui Yin, reunión de los Yin, tenemos la hora, la cero, la medianoche. De allí comienza a nacer el Yang, ¿sí? Que es, el blanco está denotado por el Yang, hasta llegar al máximo Yang, y donde comienza, que sería el mediodía, las 12 horas, y donde comienza a nacer el Yin, y el Yin va decreciendo, va creciendo, perdón, hasta llegar otra vez a la medianoche. Es por eso también que las prácticas taoístas se hacen a determinadas horas. Si uno quiere practicar, cultivar el yang naciente, tiene que practicar a estas horas extrañas, entre las 23 horas y la 1 de la mañana. Y si uno quiere cultivar el yin naciente, tiene que practicar entre las 11 horas y las 13 horas. Okay. Esto también es para señalar que la órbita microcósmica no es un invento extrapolado, sino que está relacionado con los ciclos naturales, con los ciclos de yin y yang. Ok. Bien, este texto pertenece justamente a Champo Duan, y este texto que traduce, esta traducción la hice del inglés, de un texto traducido al inglés de Bawon. Bu Supien es una obra de Champo Duan, que se refiere al despertar. Eh, bien. Están las fases, ¿sí?, de lo que sería la práctica en la quietud. La primera dice, cuando tú habitas en lo uno, debes permanecer enfocado y no disperso, ¿sí?
Ese practicar enfocado y no disperso es esto de seguir el libre fluir de la respiración. Y ese libre fluir de la respiración fue el camino, ¿sí?, de generar el elixir dorado. Ese elixir dorado se desarrollaba enfocándose, concentrándose en el abdomen, ¿no?, sintiendo el movimiento de la respiración abdominal. Esta respiración abdominal está relacionada con una palabra muy antigua que es IC, que es la respiración embrionaria, que es una respiración que proviene, esta técnica proviene más o menos del siglo II después de Cristo, aproximadamente, según Fregado. Y es dejar que todo nuestro ser se concentre en el tantín inferior, sentir allí el movimiento de la respiración. La respiración embrionaria está ligada a esta idea de que, tomado de la mujer, obviamente, de que la mujer tiene, hay un feto y que ese feto se está desarrollando. Esa imagen, esa metáfora, está ligada a que ese elixir dorado tiene un proceso de desarrollo tal como lo tiene el feto, ¿sí? Y también a sensaciones concretas que tienen los practicantes, hombres y mujeres, de que al estar concentrados en el abdomen y en la respiración, comienzan a percibir el mundo desde allí. Y con el tiempo hay una sensación de que como que hubiera algo allí, esa energía. Y la sensación de placer. ¿Vieron cuando las mujeres deben saber que han tenido hijos, que se les sale una sonrisa, ¿sí?, de alegría, de gozo, cuando sienten un movimiento en el abdomen? Okay. Los practicantes igual. Tienen esa sensación de gozo fuera de los momentos de la práctica, le puede aparecer mientras está en el colectivo, sentado en la computadora, la concentración vuelve allí y hay placer, porque esa práctica empieza a influenciar la totalidad de la vida. Ok. Lo interesante de esto es que cuando en esa quietud ocurre un fenómeno natural, es que el yang emerge, ¿sí? Y ese yang que emerge, va a emerger en el mar del yang, en el Dumai, ¿sí?, en la parte posterior, en el cóccix, ¿sí? Y si el practicante está en quietud, va a seguir el flujo ascendente. Y en realidad es el camino inverso del flujo del Qin descendente, va a fluir hacia arriba, hacia el espacio entre los omóplatos y hacia la cabeza, ¿sí? Hay muchas imágenes que se habla de que un viento retumba, ¿no?, y rugirá y va a subir rápidamente a la cabeza, y después se va a generar un néctar, y ese néctar va a aparecer en la boca, ¿sí? Y ese néctar después es tragado por el practicante y va a descender por el meridiano yin, ¿sí?, hacia el abdomen nuevamente, donde se retorna de nuevo el mismo proceso, ¿sí? Entonces, lo interesante de rescatar en esto es que la órbita microcósmica es tomada de un proceso natural que debería darse en cualquier ser humano
que pueda aquietar su mente, su cuerpo, su respiración. En ese retorno. Ese retorno se refiere, tiene dos aspectos. Uno es el retorno del Qin, ¿sí? Cuando el ser humano llega a su madurez, las mujeres, para ser fértil, comienza con la menstruación y el hombre con el seno. Al emitir el Qin hacia afuera, en la menstruación y en la sexualidad, es el camino de la procreación, el desarrollo de la especie, donde eso que había estado almacenado en los riñones, voy a tomar un poquito de agua. Eso que había estado almacenado en los riñones se proyecta hacia afuera, ¿sí? Y se va a proyectar en otros seres. El Qin es la vida, es lo que genera. Entonces, el camino inverso del Qin es justamente no hacia las puertas de lo sexual, sino hacia arriba. ¿Sí? El camino inverso es invertir el camino por el vaso donador y descenderlo, ¿sí? Y el otro aspecto es el retorno al Tao, el retorno a la fuente, al retorno a algo que está más allá de nuestra individualidad, de nuestros deseos, de nuestras metas, ¿sí? El camino, cuando damos un paso adelante, dicen los budistas, se configura el mundo que conocemos. Cuando damos un paso atrás, retornamos hacia la fuente. ¿Sí? En el proceso del Dao de Jing, dice, el 1 genera el 2 genera el 3 genera los múltiples seres. ¿Sí? Entonces, el camino inverso es de los múltiples seres al 3, al 2, al 1, a la fuente. Ok. Bien. Vamos a ver un poquito los meridianos implicados en la órbita microcósmica, el Dumai. Acá tenemos la circulación externa, básicamente. ¿Sí? Y tienen, para resaltar que nace en el abdomen, ¿no? Se comunica con el cerebro y también tiene un vaso que lo conecta con los riñones. Vamos a ver un poquito los puntos principales, no me voy a detener mucho. Y acá tenemos Changjiang, es el punto 1, que también lleva el nombre en la alquimia taoísta de Wei Lu, perdón, que es la primera compuerta de la alquimia. ¿Sí? Esta compuerta se pasa obviamente con la concentración en estos puntos, como se hace en la práctica interiorizada, que nosotros enseñamos en los cursos de Qigong que damos, en las formaciones de estructurado de Qigong, en los seminarios, en los retiros taoístas de la Escuela Dragón de Nube. Pero también esta compuerta se puede atravesar a través de prácticas corporales, no solo taoístas, sino también en el deporte. Los deportistas, obviamente, esta frontera la atraviesan a través de los logros, la fuerza de las piernas, la comunicación del chi de las piernas con la columna, que es fundamental para el desarrollo de esto. Obviamente, jugar el fútbol, de básquet, etc., lo desarrollan, como también las prácticas corporales internas, como el tai chi, el bao shan, el sinichuan, pero también el kung fu y las prácticas de Chang Chuan, o sea,
la posición vertical. Ok. El segundo punto muy importante es Ming Men, que a nosotros nos gusta traducir puerta del destino. En los textos de acupuntura figura mucho puerta de la vida, pero en realidad Ming es destino. Y está relacionado con esta idea de que el Qing es un regalo del Tao, y ese desarrollo del Qing es el desarrollo de nuestro destino, ¿no? de nuestra potencialidad, de nuestra vocación. Quien no sigue su destino, no sigue su vocación natural, si no se entretiene en el camino, la va a pasar mal. Va a sentir malestar, no va a sentir gozo en la vida. Si bien cuando estamos en nuestra vocación nos podemos cansar, nos podemos estresar, pero es un camino con disfrute, con gozo, con potencia. Las personas que sienten malestar en la vida es porque no se han conectado con su vocación natural, con su Qing, con su Ming, el destino. Otra otro centro muy importante que yo les he hablado, el Ling Tai, que está relacionado con la inmunología. Está relacionado también con ¿qué lo afecta el Ling Tai? La emocionalidad, la angustia, la opresión del pecho, eso que es esa densidad que hace que nos inclinemos hacia adentro, ¿no? Por eso hay muchos ejercicios de Qigong que nos hacen abrir la caja torácica, ¿sí? Especialmente el arco en el Qigong, o los trabajos con espada en Tai Chi espada, etc. Que es abrir el tórax, ¿sí? Y también meter el mentón para que el chi se disipe y fluya hacia abajo, ¿no? En el Tai Chi los codos hacia abajo también hacen que el chi descienda. Obviamente la concentración en esta área, inhalar, exhalar, no me voy a detener en detalles, pero es algo que lo desarrolla. Otro aspecto importante, otro punto a tener en cuenta es Dasui, gran vértebra, donde confluyen los meridianos Yang. Y esto es otra área donde la mala postura, ¿sí? Hace que a veces la vértebra se salga mucho hacia afuera, o que haya obstrucción. Suele ser una barrera, un obstáculo. Hay que meter el recorrido, ¿no? Y con el tiempo el chi fluye hacia el centro que sigue, que es el centro Fengfu, Palacio del Viento, ¿sí? Que tercera compuerta, porque en esta compuerta hay un canal que penetra hacia el interior del cerebro, el Ni Wan, y en la práctica interna, porque tiene dos aspectos de práctica. Una es externa, sí, que circula solo por los meridianos externamente, y otra cuando penetra con los ingredientes dentro, y acaba de penetrar en el Tantien superior hasta llegar al Niwan. El Niwan es el centro del cerebro, ¿sí? Donde entran los ingredientes que ascienden, entra el Qing. Voy a decir algo un poquito acá, que en esta área, al penetrar adentro,
se cumple lo que sería la primera etapa de la órbita microcósmica, que se llama nutrir con Qin el cerebro. Nutrir con Qin el cerebro permite la longevidad de este órgano. Y al permitir la longevidad de este órgano, permite mayor vida. Esto es muy interesante porque cuando el pensamiento está estimulado por las emociones, se desata, esto es un pensamiento vagabundo. Y ese pensamiento vagabundo, azaroso, agota el Qin, agota la energía del cerebro. Sí, nos confunde. Obviamente, la meditación en la órbita y llevar el Qin hacia el cerebro permite la longevidad. El pensamiento concentrado, creativo, también produce longevidad. A nosotros nos enseñaban a hacer prácticas y después de las prácticas, en ese estado de calma, leíamos un texto abstracto muy tranquilo. Y eso nos hacía trabajar el cerebro de un modo muy concentrado. En la historia, por ejemplo, yo como estudio filosofía, tenemos el filósofo inglés Bertrand Russell, que murió a los 96 años. Era una persona muy racional, por así decir, fría. Esa poca emocionalidad le permitía tener un pensamiento muy lógico, muy racional, y un gran desarrollo del cerebro. Él siguió escribiendo hasta edad muy avanzada. También recuerdo a Alexandra David Neal, una mujer que admiro mucho, porque tradujo textos tibetanos al francés, al inglés. No solo por eso, sino porque viajó en épocas muy difíciles al Tíbet y atravesó fronteras y padeció sufrimientos físicos. Una mujer muy fuerte que vivió hasta los 101 años. A los 100 años hizo su último viaje y murió en su mesa de trabajo traduciendo textos. Los practicantes maestros de Tai Chi, como Butunan o Li Xingmi en el Baoyuan, etc. Longevos que a su vez no terminaron con Alzheimer o con el cuerpo doblado, enfermos, sino que erectos, muriendo porque nos tenemos que morir. Al final la energía del Yuan Chi se acaba y partimos. Entonces, la primera fase de la alquimia taoísta y de la órbita es nutrir el cerebro. ¿Sí? Obviamente eso va a esa transformación de la energía que transforma, que mejora la cualidad del cerebro, después desciende por el Renma. Otro centro muy importante del Meridiano Dumai es Bahui, 100 reuniones, que es así como el Hui Yin, que conecta con la energía Yin de la Tierra, el Bahui conecta con la energía celeste. Y es por eso que en las prácticas taoístas, como ellos están al norte, se conectaban con la osa mayor, ¿sí? Y visualizaban la osa mayor acá arriba de la cabeza, e inclusive le daban una cierta ubicación de acuerdo a la orientación. Nosotros podemos usar la Cruz del Sur o las estrellas con las cuales estamos conectados en el sur. Nosotros acá le llamamos las Tres Marías, las Pléyades. Intam es la cuarta compuerta de la alquimia, porque también puede entrar
hacia el Niwan, ¿sí? Y también puede salir. Este centro, cuando se desarrolla, nos permite la visión, tener visiones, no información. Información es para la compu, para las máquinas, los datos. Los seres humanos tenemos visiones, ¿sí? Esas imágenes que aparecen en la meditación, o aquellas personas que pueden, acupuntores, que ven la energía. Ok, es un centro muy importante y que nosotros lo podemos usar con acupuntura. De hecho, es un punto que nos ayuda a calmar la mente. El meridiano Renmai, ¿no? Que circula por la parte anterior, que tiene su primer punto entre el ano y los genitales. Este meridiano lo afecta mucho la obstrucción de la energía. Y cuando la energía se obstruye, comienza a generar masas. Esas masas las va a generar en el abdomen, ¿sí? Va a generar las hernias, ¿sí? Abdominales, como también las masas que padece más la mujer por la obstrucción del chi en ovarios, en útero, sencha, los quistes, los miomas, ¿sí? El Renmai es un meridiano muy importante para la mujer porque aporta yin, también en el hombre, ¿no? Okay. Entonces, también cuando el chi se obstruye en el pecho, puede afectar y condensar la energía y afectar también las mamas en la mujer. También, bueno, afectar a pulmón y a corazón. Esa obstrucción del chi, que puede empezar como una presión de pecho, después, cuando eso se cronifica, va a afectar a los órganos del tórax. Por eso la órbita microcósmica, en realidad, es una órbita que no solo va a mejorar las funciones de la columna, el sistema nervioso ligado a los plexos nerviosos, a la salida de la columna, sino también los sound, ¿sí? Los órganos que encontramos en la parte anterior. Bueno, el primer centro, el Huyin, reunión, octava compuerta, porque también entra, nos conecta el Huyin, nos conecta con el Tantín inferior. Del Tantín inferior hay un meridiano que no figura en los mapas, solo en los mapas alquímicos, que desciende hacia el perineo. Nosotros en la meditación de la órbita nos entrenamos en visualizar esa conexión entre el Tantien y el ano. En esta compuerta que después de los 40, 50 años comienza a vencerse, ¿sí? Empieza a descender chi. Ese descenso del chi afecta a las mujeres en prolapsos del útero, de la vejiga, y en el hombre puede afectar a la próstata. Una tensión adecuada del perineo y una octava compuerta tensa y activa que permita ascender los ingredientes hacia arriba, permite que los órganos no se caigan y una longevidad en la próstata en los hombres. Guanyuan es un centro fundamental que conecta con los riñones, ¿sí? También 3 dedos hacia adentro de REN 4
para algunas escuelas alquímicas está el Tantien. Chihai, el mar de la energía, también es una compuerta por donde penetran los ingredientes y se comunican con el Tantien. ¿Sí? Puntos importantes que usamos mucho en medicina china, con agujas, con moxa. Perdón. Me salté uno. Bueno. Yutang, el Palacio de Jade, que algunos señalan Sanchón, el 17 de Vasoconcepción, pero en mi escuela se usa Yutang, que es una sexta compuerta, que también es una compuerta que puede comunicar con el interior del campo medio. Tiantu, ¿sí? Es un área donde se bloquea mucho, cuando hay bloqueo de chi por emociones. Es un área que también se forman masas que pueden afectar a la tiroides, ¿sí? También eso es una región donde se conecta con el cielo posterior, ¿no? La emocionalidad que nos afecta en nuestra vida del cielo posterior. Es un centro muy importante que hay que abrir y cerrar y permitir que se obstruya y el chi fluya. Ok. Desde la acupuntura, ¿cómo podemos mejorar, cómo podemos usar esta idea de la órbita? Podemos punturar directamente los puntos con puerta, diría yo, como por ejemplo Mingmen, Lingtai, Fengfu. La puntura tiene que ser para cerrar, ¿sí? Para que los ingredientes no salgan, ni el chi, ni el chin, ¿sí? Y en ese hacer que los ingredientes no salgan, que el espíritu no salga, en el Huang Di Nai Ching, ¿sí? Habla de esto, ¿no? Esta idea, poniendo cada cosa en su lugar, empuja la puerta y cierra completamente, para que el chi y el shen, el espíritu, sean preservados. Entonces la técnica está relacionada con la respiración. Al final de la exhalación del paciente se introduce la aguja y se deja quieta por un tiempo. Sí, yo diría no mucho, pero se puede dejar hasta 10 minutos, 15, no más. Y en el momento que se espera la inhalación, se retira la aguja. ¿Sí? Se puede, si uno quiere aplicar esta técnica para regular en un paciente, especialmente pacientes crónicos, lo he usado con pacientes mayores, y la técnica la hago sentada, la persona acá apoyada sobre la camilla, pincho los primeros tumai, y después con el cuerpo bien apoyado, Raima. Sí, esta técnica también se hace con Waichilia Fa, colocando los centros de las manos en los centros. Y hay un modo de trabajar y activar la órbita a un compañero, ¿no? O a un paciente. ¿Cómo aplicarla? También la he usado en algunas enfermedades como el asma alérgica crónica. Actualmente tengo algunos pacientes y tonifico los siguientes puntos con moxa, ¿no? El Mingmen, Dumai, empiezo por el Mingmen, sigo por el Lingtai y después llego al 13, sí, que está a la altura del Shenshu, el Shu de pulmón, ¿no? Bajo la tercera dorsal, ¿sí? Son puntos a moxar. Por supuesto se combinan con las otras técnicas, pero la respuesta es muy importante porque en estas asmas crónicas siempre hay una declinación del chi de riñón, ¿no? Esa capacidad
del riñón de anclar el chi está debilitada en esas amas crónicas. Sí, lo hago no en el periodo agudo, sino en un periodo de cronicidad, con síntomas más bien suaves. ¿Sí? En el periodo agudo se usan las técnicas agudas. ¿Okay? ¿De qué modo usamos también? Es a través, por ejemplo, calmar el meridiano Rein-Mai, un punto que yo uso mucho, yo solo, cuando estoy en estrés o insomnio, el Yin Tang y el Yutan o el Tianzong, el 17 de Renmai, Chansong, perdón, la puntura transversal hacia abajo, igual a este Yin Tang, transversal hacia abajo. Calma la mente y el insomnio. Sí, últimamente, dadas las crisis que estamos viviendo, yo les diría que 80% de los pacientes uso algún intran o el punto TUM un poquito más arriba. Otra técnica que se usa para... Esta técnica me la transmitió el maestro Wossen, que vive en Brasil. Armonizar el yin y yang y fortalecer el chi. Tiene una función especial del 12 de Renmai y el 10 de Renmai. Uno penetra la aguja, ¿sí? Y después empuja, profundiza hasta que llega a un tope. Y ahí me detengo. En el ámbito del cielo, en el ámbito del yang. Los otros puntos que uso, debajo del ombligo, que sería ya más bien el yin, el 6, el chi hai y el wan yuan. Aquí penetro la aguja y después comienzo a profundizar hasta que llega a un tope. Allí sigo profundizando. Es como que atravieso ese tope para conectar con lo profundo. Esta técnica es muy interesante para armonizar el yin y yang. Es como si uno le hiciéramos hacer a un paciente la órbita microcósmica y eso armoniza el yin y yang y fortalece la energía. Se usa con pacientes débiles. Wossen nos recomendó con pacientes con cáncer. Bueno, otras técnicas van a estar relacionadas con... Podemos usar los masajes, ¿sí? Empujar desde el cóccix hacia el 13 vasogonador o hacia Dasui, ¿sí? Subiendo hacia arriba con aceite, empujando con dedo mayor, ¿sí? Y uno puede abrir un poquito y bajar por el meridiano de vejiga, ¿sí? Si uno quiere hacer una tonificación del yang, por así decir, lo puede hacer 81 veces, ¿sí? Por el contrario, si la persona tiene un exceso de calor o de yang, uno puede descender 36 veces con ese masaje. Bien, ok. Bueno, acá esto es lo último que tenía para decirle. Obviamente hay muchas más cosas. Me pueden encontrar en la página dragondenube.com, www.dragondenube.com, donde hay cursos, formación y también hay textos, artículos para leer. Me pueden encontrar en Facebook como Rubén Ortiz, y también en la homepage de Facebook está la página Dragón de Nube. Bueno, muchas gracias, hasta luego, y me encantaría que hicieran preguntas o comentarios,
y me las hicieran llegar a través del mail o a través de Bramec. Bueno, un gusto. Hasta luego.